Hola, mi nombre es Saulo Méndez. Si tú estás escuchando este audio, probablemente sea porque tú estás dentro de un cuadro depresivo y buscas la solución, o probablemente estás buscando la solución para alguien a quien tú quieres. Lo que intento compartirte en este audiolibro es mi fórmula personal para escapar de un cuadro depresivo, porque yo, precisamente, estuve dentro de uno, así como lo oyes. Y mi fórmula, mi solución, consta de un solo elemento, una sola palabra. Por supuesto, es probable que esta no sea la fórmula que tú necesitas, pero en mi caso fue sumamente efectiva después de investigar, después de someterme a tratamiento y después de analizarme a mí mismo y darme cuenta que la solución estaba precisamente en el punto que voy a compartir contigo. Antes de continuar escuchando, es apropiado que tú sepas si estás dentro de un cuadro depresivo. Y una forma sencilla, aunque no definitiva, de saber si lo estás, es cuando sientes una enorme desilusión, cuando sientes esa sombra que está por encima de tu vida, cuando sientes ese cansancio agobiador, mientras todo lo que haces sientes que no resulta y te cuesta un gran esfuerzo. Estar deprimido es ese momento cuando los demás tratan de alegrarte y por algún extraño motivo te sientes alejado de todos. Te repliegas más y más dentro de una coraza de indiferencia. Luchas contra la oscuridad, pero no una oscuridad normal, sino una oscuridad que casualmente te domina tu vida y domina tus acciones. Buscas una salida, pero allá en lo profundo, el desaliento consume tu energía. Y sin quererlo y sin darte cuenta, te hundes en un abismo al que todo el mundo llama depresión. Por supuesto que existen clases diferentes de depresión. Existe, por ejemplo, alguna que sea derivada de algún cambio químico biológico. También existen algunos casos de depresión que pueden ser tratados con medicamentos de manera efectiva. Y casos de depresión que derivan de heridas emocionales causadas en la infancia. Pero la más común y la más espontánea suele ser la depresión causada por desilusiones amorosas. Por supuesto, lo más recomendable en cualquiera de estos casos es visitar a un profesional. Lo que yo intento darte aquí es algo personal, es algo que a mí me funcionó con una sola palabra. Tú tienes que entender algo. Si tú entraste en este estado, obviamente puedes salir por el punto en el que entraste. Me refiero a que hay 3 componentes esenciales que te llevan a un punto de depresión, y tú puedes salir por esa misma puerta por donde entraste. Tienes un motivo, tienes una reacción y posteriormente tienes un cuadro depresivo. De lo primero que te hablo es de una pérdida, un engaño, un rechazo, una herida, un insulto, etc. Pero después de ese primer paso, entras en un estado de resentimiento y enojo. Este estado tiene la particularidad de centrarse en el punto en el que consideras que la vida es injusta según tu observación personal, a tal grado que dentro de ti crece la ira. Pero cuando te das cuenta de que tu ira no es la solución, entras en el tercer punto, la autocompasión. Una autocompasión que puede hacerte sentir que tú no vales absolutamente nada y posteriormente puede llevarte a una tragedia que no solo vas a sufrir tú, tragedia que no es una solución para nadie, un suicidio. Si tú estás deprimido o conoces a alguien que tenga depresión, tienes que compartirlo con otras personas. Si tú estás deprimido, platica con las demás personas. Si conoces a alguien que tenga depresión, cuéntale a otros que esa persona está deprimida. Un error muy grave es dejar que esta persona se hunda en la autocompasión, que se aísle, que se aleje. Existen muchas formas y soluciones. Puedes encontrarlas de forma espiritual, religiosa, de forma técnica, de forma psicológica, de forma social y de muchas maneras más. Por ejemplo, si habláramos de algo un poco más espiritual, religioso, como tú quieras llamarle, podríamos mencionarte algo como la epístola a los Filipenses de Pablo, por ejemplo. Porque aunque este audio no esté dedicado precisamente a cuestiones de tipo espiritual, pareciera que esto fue escrito precisamente para darte un ejemplo. Tomemos en cuenta que fue escrito en las mazmorras romanas. Si ya de por sí hoy las prisiones no son lugares muy agradables, ¿puedes imaginarte qué tan depresivo podría haber sido estar metido en un calabozo de piedra húmeda, oscura, y en donde lo normal era tener a los prisioneros engrilletados a las paredes? Con respecto a la depresión, yo no me puedo imaginar otro lugar más depresivo que ese. Sin embargo, tal epístola empieza a ser escrita con gracia y termina escribiéndose con gracia. Si tú eres creyente, sabrás que Dios puede sacar algo positivo dentro de una situación tan dura. Si no eres creyente,
puedes haber escuchado en alguna parte que las situaciones más duras suelen sacar lo mejor de nosotros. Pensemos en la fe de este hombre. Según una corriente filosófica idealista, estaríamos hablando de fe, y su fe fue capaz de derrumbar dentro de él las paredes de una prisión. Fuera del contexto espiritual, hay dos palabras que pueden ayudarte a salir de esto: la gracia y la gratitud, porque esas dos son dos de las claves más grandes para encontrar la paz. Probablemente tú te topes con una de esas teorías que a mí me parecen suficientemente vacías. Aquella teoría de tú eres un ganador, eres un vencedor desde que entraste al óvulo de tu madre, siendo solamente un espermatozoide, porque competías con millones de ellos. Piensa en algo. En ese entonces tenías solamente la mitad de la genética que tienes hoy, y hoy tú no tienes ni las actitudes ni las aptitudes dignas de un organismo microscópico. Hoy tú eres resultado de muchas otras cosas, no solamente de biomecánica. Así que esa teoría no creo que te ayude mucho si tú tiendes a pensar en exceso. La fórmula que voy a compartir contigo tiene solamente un elemento, y ese elemento está representado por una sola palabra. Esa palabra es conciencia. Este no es un documento de audio de tipo científico, tampoco es religioso, pero te puedo mostrar de manera práctica lo efectivo que eso es en un testimonio personal, del cual no puedo darte detalles, puesto que no se trata de llenarte de mis problemas, sino de ayudarte a solucionar los tuyos. La palabra de la que yo te hablo, la palabra que intento compartir contigo, es conciencia. Exacto, así de sencillo, conciencia. Suena un poco simple, suena un tanto inútil cuando lo oyes la primera vez, pero ¿alguna vez te has sentado y te has puesto a pensar si eres consciente de quién eres, qué eres, por qué estás aquí, de qué eres capaz, de cuántas cosas tú eres capaz de hacer, de cuántas cosas tú eres capaz de escapar o en cuántas cosas tú eres capaz de meterte? Probablemente lo hayas hecho de manera inconsciente. Probablemente sepas que tú tienes un estudio, probablemente sepas que no lo tienes, probablemente sepas que tienes una capacidad, que tienes un talento, que tienes un don, pero no lo has hecho de manera consciente. ¿Sabes cuándo pierdes la noción de tu propia conciencia? Cuando alguien más o algo más se apodera de tu mente. Por supuesto, te vas a topar con el caso de alguien a quien le vas a decir estoy deprimido y te va a decir tontamente, eso es mental. Por supuesto que es mental. Es casi tan lógico como decirte que la lluvia moja. Y ese tipo de personas, sin saberlo, son capaces de meterte más dentro de tu depresión. Pero entiende algo. Nadie tiene el poder suficiente para ir por encima de tu vida y de tu voluntad, salvo las leyes o las reglas a las que tú te sometes siendo parte de un país, de una asociación, en fin, de un grupo determinado. Pero analicémoslo desde el punto de vista sentimental. Puede ser que tú hayas sido víctima de una desilusión, de una traición, de una mentira, de una agresión, de un insulto, o puede que tú, dentro de ti mismo, te hayas obsesionado con algo. Aquí es en donde entra de nuevo la palabra conciencia. Grábate esa palabra, conciencia, conciencia, conciencia. Tienes que estar consciente de las cosas de las que te has obsesionado incluso. Muchos en este punto de este audio pueden detenerlo porque sienten que no les ayuda. Ese es precisamente el punto en el que tú te encierras. Si tú cierras tus oídos, seguramente vas a cerrar tu mente. Pero ten en cuenta que si tú cierras todas esas puertas, no las cierras solamente para que no entre información, sino que también las cierras para quedarte tú mismo encerrado dentro de ese cuadro. Entendamos algo. Si tú pierdes ese proceso de comunicarte con los demás, probablemente no vas a encontrar una salida para el estado en el que tú estás, y tú necesitas salir de ese estado de depresión. ¿A qué me refiero cuando te hablo de perder la comunicación? Piensa, la comunicación tiene dos vías. La vía más importante es la respuesta. Tú hablas, alguien responde. Alguien te habla, tú respondes. Pero si tú cierras el punto de comunicación, no te ayudas ni permites que otros te ayuden. No olvides que tú eres un ente de tipo social. Si tú estás dentro de un estado depresivo por una situación amorosa, tienes que caer en cuenta de algo. Tú no eres responsable por lo que otras personas hacen. Tú eres responsable por ti
mismo. Es decir, si otra persona no te amó, tú tienes que sentirte orgulloso y sentirte bien de ser tú quien sí sabe cómo amar. Y existen alrededor de 7.000 millones de personas y por lógica, dentro de esa población tiene que haber alguien que sepa de esto, alguien que aprecie la forma que tú tienes de amar. El inicio de una relación sentimental no garantiza un final feliz. Cuando yo te hablo de esta medicina mágica llamada conciencia, no estoy hablando de que vas a ir a sentarte a tu habitación a encerrarte y a intentar ser consciente. No. Tu mente está completamente distraída del entorno y eso te produce una ceguera que tú mismo no puedes explicar. Pregúntate, ¿por qué las demás personas suelen sonreír a pesar de tener problemas sin caer en un cuadro depresivo? Pregúntatelo. Y es porque existen miles de caminos dentro de tu cabeza. Puedes centrar tu atención en el arte, puedes centrar tu atención en la ciencia, en fin. Tú puede que tengas un don, puede que tengas un talento en especial. Pero si tú sigues sentado, si sigues deprimido, nunca vas a descubrirlo. Yo puedo darte mi propio testimonio de haberme sentado y haber pensado que no valía nada. Salir, ver cómo las demás personas vivían su vida tranquilamente sin ser consciente de que cada una de ellas tenía sus propios problemas. El estado depresivo te dicta que tú tienes el peor problema del mundo y te distraes de los problemas de los demás. Si tú observas a alguien que carece de piernas y te pones de pie, notarás que su problema es mayor que el tuyo. Si tú sientes que has perdido al amor de tu vida, probablemente no estás consciente de que existen, por ejemplo, madres que acaban de perder a un hijo y tienen que continuar la vida. No existe amor más grande que el de una madre. En fin, tú te distraes creyendo que tú tienes los peores problemas, pero tú, de por sí, eres una persona de éxito y tienes que ser consciente de que tú eres una persona de éxito. Si tu desilusión es amorosa, tienes que entender que cada quien es dueño de sus propios sentimientos, y si te topaste con una persona que no supo responder a como tú la amabas, probablemente tengas al lado tuyo a alguien que sí lo sepa hacer. El mundo está plagado de personas, plagado de actitudes, plagado de conciencias, plagado de talentos. Y todo lo que tú tienes que hacer es estirar tu mano y tomar todo aquello que tú necesitas, porque tú, de por sí, eres una persona con éxito. Desconozco tu edad, desconozco tu nombre, pero sé que tú, al igual que cualquiera de las personas que me rodean y te rodean, eres capaz de tener el éxito en tus manos y librarte de un estado de depresión con el simple poder de tu conciencia. Yo puedo entender que tú te sientas mal. ¿Por qué? Porque usualmente tendemos a somatizar los padecimientos psicológicos. Es decir, la gente sabe, al igual que tú o yo, que esas situaciones duelen. Y no solamente te duelen por dentro, llegan a dolerte físicamente. Tu cuerpo entra en un estado tal que es probable que te mueras. Y ni tú ni la gente que te quiere quieren que tú te mueras. Bueno, en este punto seguramente te preguntarás por qué entonces tú puede ser que hayas sentido la necesidad de morir. Y eso tiene una respuesta bastante sencilla, muy sencilla. Es porque cuando estamos deprimidos solemos ser egoístas con nosotros mismos. Imagínate qué tan egoístas podemos llegar a ser con otras personas. Pensar que a nuestras madres no les dolerá nuestra ausencia. Pensar que vamos a vengarnos de esa persona haciéndola sentir mal cuando nosotros nos suicidemos o intentemos suicidarnos. Pero esa es nuestra propia forma egoísta de pensar. Queremos librarnos de un dolor generándole dolor a otras personas, cuando realmente existe una solución mucho más grande. Pensar, como siempre, que algún día vas a reírte de la situación que estás pasando. ¿Te parece irónico? Sí, lo es. Es irónico, pero es lo más común del mundo. En algún momento, aquella persona que se ha lastimado, que siente dolor, que tiene algún padecimiento, llega a reírse de su propia situación con el tiempo. Y es porque aprenden a ser personas positivas y a apreciar lo que tienen. ¿Cómo logran esto? Siendo conscientes de lo que tienen, lo que han tenido y lo que pueden llegar a tener. Una de las verdaderas claves que tiene la técnica de ser consciente para salir de la depresión es pensar a futuro. Suena un poco irónico que tengas un problema ahora y que empieces a pensar en el futuro.
pero en alguna parte está la solución a lo que tú estás sintiendo en este momento, y probablemente sea tu visión del futuro la que te saque de esto. Piensa, mientras tú estás hundiéndote en una situación como estas, las demás personas están viviendo su vida. Ahora, pon una línea en el medio de esas dos situaciones, la gente que vive su vida y tú que estás desperdiciando tu vida hundido en un cuadro depresivo. Si tú usas tu conciencia, tú puedes decidir de qué lado quieres estar. Claro, no se trata de dar un paso y cruzar hacia el otro lado, por supuesto que no. Pero si has sido lastimado por otra persona, piénsalo. ¿Quieres darle el gusto de que te vea de este lado de la línea? ¿O prefieres que esa o esas personas que han influido en tu vida hasta el punto de llevarte a la depresión se den cuenta de que tú realmente eres una persona muy valiosa? Esa decisión es tuya y para eso necesitas estar consciente. Piensa en esto. En el punto en el que tú estás ahora, ¿cuántas veces te has detenido a ver una flor en el jardín del vecino? Probablemente vayas a decir lo que decía yo cuando estaba deprimido. Tengo suficientes problemas como para detenerme a ver una simple flor. Pero, ve y dile eso a alguien que estudie botánica. Seguramente te va a hacer ver del mundo enorme que te estás perdiendo en eso que tú consideras tan vano. O bien ve y observa a una mosca. Probablemente te parezca algo tonto, pero dile eso a alguien que estudie insectos. ¿Qué crees que va a decirte? Probablemente de la persona de la que menos te imaginas vas a encontrar una solución. Y esa solución va a ser: no estás consciente. Analiza esto. Una de las características que tiene la depresión es que tú sientes que avanzas 2 pasos y que la depresión te jala 2 kilómetros hacia atrás. Eso es un error. El tiempo no puede echarse para atrás. Tú no puedes regresar el tiempo y darle un mejor inicio a tu historia. Lo que puedes hacer es ver al futuro y darle un mejor final a tu historia, a menos que cometas la torpeza de darle el final trágico a tu historia. Créeme, lo que más te conviene es ir con otras personas, pedirles la opinión que tengan de ti y verlo maduramente. Porque puede que te tropieces con cosas que no has visto en ti, pero que pueden servirte como llave para salir del estado en el que estás. ¿Quieres un ejemplo? Ve con tus compañeros de clase, ve con tus compañeros de trabajo y hazles una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que ves mal en mí? Y dales la autorización de ser francos contigo. Puede que te duela lo que vas a escuchar, pero por lo menos vas a estar consciente de un punto de partida para salir del estado en el que tú estás en este momento. Yo en mi caso empecé a ser una persona sumamente rebelde, empecé a ser una persona sumamente negativa, y aunque yo sabía que tenía algún talento, pensaba que era una persona sumamente vacía. ¿Sabes cuál fue el punto que me llevó hasta ahí? La conciencia vaga de otra persona. Una persona sin cultura, sin principios, sin educación, sin respeto, sin honor y sin muchas otras cosas que cuando yo fui consciente de mí mismo, noté que no era la persona adecuada ni indicada para mí. Observa tu entorno, obsérvate a ti mismo, observa a las personas que te han hecho el daño suficiente para estar como estás y date cuenta de que tú no eres responsable por el pago que ellos vayan a tener por las cosas que han hecho. Tú eres responsable de ti mismo. Y tu mayor responsabilidad es aislarte precisamente de la mala actitud, de la mala vibración y de las malas intenciones de otras personas. Te repito, si en el caso tuyo tú te sientes víctima de una situación sentimental mal lograda, siéntete agradecido con la vida, porque te está dando los datos suficientes para que tú seas consciente de en dónde mereces estar, lo que mereces recibir y lo que puedes dar. Si alguna vez alguien te ha dicho que tú para librarte de una depresión tienes que ser positivo, la clave está en ser consciente. Si alguien te ha dicho que tienes que salir y divertirte, la clave está en ser consciente de la forma en que tienes que divertirte. Si alguien te dice que tienes que relacionarte con otras personas para olvidarte de tu depresión, la clave está en ser consciente de con quiénes vas a relacionarte. Si tú has sido parte de una de esas tríadas pláticas motivacionales, también tienes que ser consciente. Consciente de los datos que vas a tomar para ti y consciente de los datos que no te son útiles.
Porque incluso de este audio tú vas a tomar lo que te sirva y vas a desechar lo que a ti no te sirva según tu situación. Pero tú tienes que ser consciente. Consejos que yo te doy para que tú no sigas hundiéndote en la depresión. Primero, lo que pasó, ya pasó. Algo que la humanidad no ha logrado hasta este momento es echar el tiempo atrás. Por lo tanto, lo que pasó, ya pasó. 2. Evita escuchar música depresiva. No solamente la música que te parezca que tiene un matiz depresivo, sino también aquella música que te regrese al punto en el que empezaste tu estado de depresión. La música que te recuerda a personas, la música que te recuerda a situaciones, la música que te recuerda a acciones, la música que tú has utilizado como el fondo musical de determinadas situaciones en tu vida, etc. En algún momento, te lo aseguro, vas a escuchar esa música y va a volverte a gustar, porque vas a ser consciente de tu aquí, de tu ahora, de tu identidad, de tu capacidad y de tu talento. Porque aunque pienses que tú no tienes un talento en especial, tienes que estar consciente de que todos y cada uno de nosotros tenemos un talento en especial. Lo que te hace falta es buscarlo. ¿Cómo lo vas a buscar? Siendo consciente de tus capacidades. Tercero, pon una barrera entre tú y la persona que te llevó a este estado. Persona o personas, o lugares, o grupos de personas, o situaciones ya sean sociales, económicas, religiosas, en fin, tú sabrás. Lo que tienes que hacer es aislarte. No pienses que la única oportunidad en tu vida está donde tú has formado un círculo, sino que en el mundo hay una cantidad casi infinita de probabilidades donde tú puedes alcanzar tu propio éxito. Recuerda que cada cabeza es un mundo distinto, y tú eres dueño de tu mundo y lo que pasa en tu mundo. Hay algo que probablemente llame tu atención poderosamente si es que no lo has pensado. Tal vez en este punto de tu vida tú has pensado cometer el acto cobarde de quitarte la vida. Pero piensa en algo. La finalidad de la humanidad se ha dibujado en diferentes formas retóricas o en formas prácticas. Por ejemplo, si tú eres creyente, vas a encontrar un mandamiento que dice no matarás. Pero, ¿te puedes poner a pensar en la gravedad de no te matarás? Tomando en cuenta que tu principal responsabilidad eres tú mismo y la vida que Dios te ha dado a ti. Es un acto de cobardía. Piensa en algo. Si este punto a ti te ha tocado, lo más seguro es que tú creas en Dios. Y si crees en Dios, probablemente creas en un infierno. Ahora bien, si tú no crees en un infierno, probablemente tengas otras opciones para creer en algo. Por ejemplo, ve y cuéntale a tu madre que tienes la intención de suicidarte. ¿Qué crees que te va a decir? Ve y cuéntale a tu mejor amigo que tienes la intención de suicidarte. ¿Qué crees que te va a decir? Aunque si tú vas y le dices a la persona que te ha puesto en este estado que vas a suicidarte, lo más seguro es que te va a decir, haz lo que quieras. Y entonces probablemente te nazca la intención de hacerlo. Pero tienes que saber algo. Mientras tú no estás haciendo lo probable por superar esta situación, las demás personas van a hacer lo posible para superar la situación de que tú te quites la vida. Así que es en vano que tú hagas algo como eso. No tiene sentido alguno. En cambio, si tú decides ser consciente de quién eres, cuánto vales y de lo que tú eres capaz y de lo que puedes demostrarle al mundo, seguramente no habrá nada que superar, sino solamente a ti mismo. Mi consejo es ni siquiera lo pienses. Ahora bien, si tú no eres creyente, probablemente te sirvan las teorías de evolución. Algo como solamente el más fuerte sobrevive. Y en este punto tienes que preguntarte si tú eres parte de los más fuertes. Y no hablamos de algo físico en este caso. O el simple instinto de supervivencia que tiene todo ser viviente. Eso te puede dar una idea de cuál puede ser tu valor más grande. Tu valor más grande es ser consciente de cuánto tú vales individualmente. Y piénsalo, cuando tú salgas de este estado, del que estoy seguro que puedes salir, puedes llegar a ser una persona admirada, querida, respetada, si no es que hoy ya lo eres, pero no eres consciente de que lo eres. Tienes que entender algo. La vida, al igual que cualquier buen libro, está compuesta de capítulos. Y probablemente este sea el capítulo más fuerte de tu vida. Pero tú eres dueño de tu propio libro de vida y eres tú quien decide si escribe un buen final, un final feliz, un final heroico o un final trágico.
en lo personal, te recomiendo un final feliz. No te preocupes por lo que pase con otras personas que no tienen el valor de ser quienes deben de ser. Preocúpate por el valor que tú puedes darle a la vida, por el valor que tú tienes en esta vida, por el valor que tú eres capaz de agregarle a cada una de las vidas de las personas que están alrededor de ti. ¿O es que acaso tú no tienes influencia de las demás personas? ¿No aprendiste a hablar exactamente como hablas de las demás personas que están a tu alrededor? ¿O es que tú no aprendiste las costumbres que tienes de las personas que tienes a tu alrededor? Si tú estudias, probablemente tú aprendiste tus técnicas de estudio de las personas que están a tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque somos entes sociales y tú eres una parte fundamental. Cada una de las personas que están en tu entorno son fundamentales para los demás. Piensa en esto. ¿Qué pasa si una de las personas que están a tu alrededor desapareciera repentinamente? El entorno completo cambiaría. En fin, si tú piensas en este momento que no vales nada, te invito a hacer una práctica que yo hice en algún momento y que, aunque suene sumamente básica, me sirvió mucho. Siéntate en algún lugar y piensa en alguna parte de tu cuerpo, la que sea. En mi caso, seleccioné una mano, mi mano derecha. Ahora piensa cuánto tiempo tú tardarías en construir una mano. No una mano de plastilina, no una mano de látex, no una mano dibujada, sino una mano de carne y hueso. Aunque al decir de carne y hueso estoy siendo sumamente básico. Una mano con tejidos, una mano con fluidos, una mano con tendones, una mano con huesos, con ligamentos, con uñas, incluso con bacterias. ¿Cuánto tiempo tú tardarías en construir una mano como esta? Tal vez no una vida, sino varias vidas, si es que en algún momento de todas esas vidas alcanzas el conocimiento suficiente para esto, que en mi caso, personalmente, pienso que no tengo esa capacidad. Después piensa en cada una de las funciones de tu cuerpo. Piensa cuánto los científicos han intentado salvar vidas creando órganos, y date cuenta entonces de ese valor infinito que tienes. Porque además de ser esa máquina biológica perfecta, cuentas con algo superior, tu intelecto, tu conciencia. ¿Tienes el corazón lastimado? Piensa quién es el dueño de ese corazón. Tú no necesitas a otra persona para vivir. Tú necesitas ser tu propio complemento para vivir una vida plena. Claro, una vida en pareja, por ejemplo, suele ser muy agradable. Suele ser básica para la subsistencia de una especie. Suele ser básica para aprender lo que significa la armonía de convivir. Pero tú no puedes pretender que otra persona llene tu vida, porque tu mente, tu corazón y tu existencia no nacieron ligados a esa persona. Y tienes que ser consciente de que tú no dependes de la actitud de otra persona. Si te sientes triste, alégrate, porque tienes más motivos para estar alegre que uno solo que es capaz de derribarte. Piensa en esto, de cada 10 cosas que tú haces, 9 son positivas y una es negativa, ¿cuál es la que van a tomar en cuenta los demás? Solamente la negativa. Y es exactamente lo que tú estás haciendo con tu vida. Estás tomando en cuenta una sola cosa negativa de todas las cosas positivas que hay a tu alrededor. Para ser feliz, tú tienes que ser consciente. Consciente de lo que estás haciendo contigo, consciente de lo que le estás permitiendo a otras personas hacer con tu vida y consciente de lo que no tienes que permitirle a los demás. En este caso, tu responsabilidad humana es evitar que los demás hagan con tu vida lo que se les dé la gana. Tú eres dueño de tu vida, tú eres dueño de tus acciones, tú eres el arquitecto de tu felicidad. Tú y nadie más que tú. Y la fórmula está justo dentro de esa palabra, conciencia. Tú tienes que ser consciente de cuánto vales, tienes que ser consciente de cuánto puedes, tienes que ser consciente de que antes de creer en cualquier otra cosa, tienes que creer en ti mismo y tienes que sentirte orgulloso de no ser tú quien le produzca a otros ese dolor que tú estás sintiendo en este momento. Porque hay una ley humana dicha desde varios puntos. Por ejemplo, desde el punto de vista social, sería ser parte de la evolución de un grupo determinado.
O bien, desde el punto de vista espiritual, sería amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y tú estás cumpliendo con tu parte. Pero antes de amar a otras personas, tienes que aprender a amarte a ti mismo para saber qué tanto puedes amar a otra persona. Pero te recuerdo que la clave para eso es estar consciente de quién tú eres. Que tengas un excelente día.